Vamos a ver el método de Newton-Raphson ejecutado desde el lenguaje de programación Python. Este método consiste en obtener las raíces de funciones mediante una fórmula. Necesitamos para esto la ecuación, su derivada y un valor inicial cualquiera que nosotros queramos. Reemplazamos nuestro valor inicial en la fórmula y obtenemos nuestra primera aproximación. El valor que obtenemos volvemos a meterlo en la fórmula y obtenemos otra aproximación. Hacer esto se llama iteraciones y aplicarlo muchas veces nos da resultados demasiado aproximados, como veremos a continuación. Esto puede ser complicado hacerlo a mano porque puede necesitar unos 100 cálculos, por ejemplo, y nos llevaríamos un día entero, pero la computadora puede hacerlo en un instante, así que aplicando el lenguaje de programación Python vamos a definir las instrucciones que va a necesitar la computadora y obtenemos los resultados. Para eso organicé primeramente qué vamos a necesitar por pasos. El primer paso sería importar las librerías. ¿Qué librerías vamos a necesitar? Bueno, la primera librería que vamos a necesitar es la librería NumPy. Si no la tenemos instalado, poniendo tranquilamente pip install NumPy y enter. Yo ya no lo hago porque ya la tengo instalado, pero aquí comenzaría a descargar el paquete de datos y instalaría la librería. Una vez instalada, vamos a importarlos. Import NumPy as np. Este np puede ser cualquier nombre que queramos, pero por lo general todos le llamamos np. Y NumPy es una librería de funciones matemáticas que nos permite trabajar con funciones trigonométricas, con logaritmos y cosas que si no importamos esta librería no podríamos utilizar. Ahora necesitamos la función igualada a 0. Para eso vamos a usar este ejemplo. Vamos a tener la ecuación x elevado a x igual a 0. Igualando a 0 tenemos que x a la x menos 100 es igual a 0. Entonces vamos a definir nuestra primera función mediante el comando función. Esto se encarga de realizar una tarea en específico. Vamos a definir def f de x y dos puntos. Y aquí tenemos una como que sangría. Eso significa que todo lo que esté escrito en esta parte de la pantalla es perteneciente a nuestro comando def. ¿Ya? Entonces vamos a definir la función y vamos a return, que significa devolvernos un valor, y vamos a copiar nuestra función, que sería x elevado, tenemos que poner los dos signos de multiplicación en Python. Tenemos x elevado a x, espacio menos 100, y listo. Tenemos nuestra primera función definida. Esto significa que cualquier valor que reemplace aquí va a ser reemplazado en las de x que tenga acá, como una función. Ahora vamos a definir su derivada. Definimos como df, sabemos que esto es notación de derivadas, tal que vamos a devolver el valor de la derivada. Ustedes ya saben derivar, pero cualquier cosa podemos crear un script para derivación, que puede ser el siguiente. Vamos a dividirlo igual por pasos y vamos a calcular la derivada de esa función. Para eso vamos a necesitar de la librería SymPy y vamos a importar un conjunto de funciones. SymPy es igual que NumPy, pero esto es utilizado para expresiones algebraicas. Importamos las librerías. Vamos a definir como símbolos x y y. ¿Por qué símbolos? En Python tenemos tipos de datos, que son los strings. Los strings son texto en sí. Y están los números, que son int. Si solo escribimos x más 1 más 2, va a considerar que todo eso es texto y no nos va a poder derivar, porque no entendería, es texto, pero no son funciones, así que necesitamos la librería SymPy. Vamos a definir x, y igual a symbols. ¿Y qué símbolos son? Aquí escribimos nuestro texto, que va a ser considerado como un símbolo, que va a ser x y y. Listo. Ahora vamos a pedir al usuario que nos indique cuál es la función que quiere que derivemos, así que vamos a definir f es igual input para que el usuario meta un valor de entrada, y vamos a pedirle que introduzca la función a derivar, dos puntos de espacio, y listo. Esto es una variable. El valor que introduzca aquí va a ser nuestra función y va a ser considerada como f. Ahora vamos a definir la derivada como derivada, otra variable, derivada es igual, y gracias a que importamos la librería SymPy podemos usar este comando que es diferencial. Vamos a tener el diferencial de f, que es nuestra función que ingresamos respecto a x, y ya tenemos nuestros valores de entrada. Ahora la computadora ya hizo estos procesos. ¿Cómo podemos ver cuál es el resultado de estos procesos? Pues vamos a simplemente usar print para que nos bote el resultado, y podemos simplemente que nos lo diga de manera bonita. La derivada es dos puntos, coma, y aquí ponemos la variable para que después de eso nos dé el resultado de la derivada.
Así que derivada, la variable derivada. Esta variable es esta de aquí, que calculamos de aplicar el diferencial de f, nuestra función que vamos a pedir al usuario que introduzca, respecto a x, que es un símbolo que aplicamos, que utilizamos de esta librería que acabamos de importar. Listo. Ahora, esto vamos a ejecutarlo. Ya. Nuestra función es x elevado a x. Le damos enter y nos bota la derivada. Es x elevado a x por logaritmo de x más 1. Ya, tenemos que esta es nuestra derivada. ¿Por qué este ejercicio es bueno para entender esto en lenguajes de programación? Porque des en cuenta que tenemos aquí log, la derivada. Y si no importamos del inicio la librería NumPy, no podríamos aplicar esto. Me explico en la siguiente parte. Vamos a copiar esto ya. De calcular la derivada tenemos este valor. Y estamos definiendo el valor de la derivada. Entonces vamos a retornar lo siguiente. X elevado a la x por, abrimos paréntesis, y aquí tenemos que escribir np, porque esto es NumPy, significa que el valor que estamos escribiendo aquí es logaritmo. Si no escribimos np, no va a interpretar la computadora como logaritmo. Bueno, es np.logaritmo de x más 1, y listo, ya tenemos definido la derivada. Ahora, lo que vamos a hacer es dar un valor inicial. Puede ser cualquier valor inicial que queramos. Podemos calcular, ver algo en la gráfica, pero el punto de este método es que cualquier valor que demos se va a aproximar a la raíz más cercana. Así que voy a dar mi valor x0 igual a 1. Listo. Una vez que definimos nuestro valor inicial, vamos a empezar a iterar. Podemos hacer con el comando while, pero yo quiero hacerlo con el comando for, para definir ciclos de iteraciones. Así que escribimos for, una variable i, en un rango, y definimos un rango en el que esta variable i esté en números. Va a ser de entre 1 y 11, ¿ya? Para que nos dé 10 iteraciones. ¿Por qué 10 iteraciones si estoy escribiendo 11? Python cuenta desde 0, así que si comienzo a contar de 1 hasta 11, va a contar desde 0 hasta 10. Esto se lo puede ver tranquilamente con esto. Si imprimo y ejecuto, me va a botar los 10 valores, ¿ya? A definir el número de iteraciones vamos a escribir nuestra formulita. Nuestra formulita nos va a botar la primera aproximación, que vaya a ser x1. Va a ser igual a la fórmula de Newton-Raphson, x sub 0 menos la primera fórmula, que es f de x, pero aquí aplicamos nuestro valor inicial, lo reemplazamos, así que aquí escribimos x sub 0. Y esto lo dividimos para la derivada. De la misma manera, x sub 0. Y listo, ya tenemos nuestra formulita. Ahora queremos que esto itere, esto es muy importante. Tenemos que definir el x sub 0 igual a x sub 1. ¿Por qué? Esto va a definir un ciclo. El valor que obtengo aquí va a ser igual a x sub 0. Entonces lo va a volver a meter aquí y va a volver a dar otro valor que sería x sub 2. Pero va a ser igual a x sub 0. Lo va a meter aquí y vamos a seguir recibiendo valores en el rango que vamos a definir. Para eso tenemos que definir que i vaya subiendo de 1 en 1. Y lo definimos tranquilamente así. I más igual 1. Significa que va a ir subiendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el rango que definimos aquí. Ahora queremos que el computador nos muestre los resultados. Esto es fácil. La sangre ya, porque seguimos aquí en el comando for y queremos que nos lo muestre print. Nos va a mostrar que la iteración, coma, y la iteración tal, por ejemplo, la iteración 1, nos va a botar aquí el valor 1. Tenemos la raíz aproximada. Como dijimos, esto es un método de aproximaciones. 2 puntos igual, y aquí ponemos x sub 0, que va a ser el valor que nos va a botar, y podemos ejecutar el programa y obtenemos aquí, como ven, el primer valor, 100 elevado a 100 no va a ser igual a 100, por eso tenemos que iterar bastantes veces. Si podemos ver aquí, es como que no nos aproximamos a un valor real. Por eso es importante tener muchas iteraciones. Si usaba un valor más cercano al valor real, con unas 4 iteraciones hubiera sido suficiente, pero estoy demasiado lejos del valor real, así que voy a necesitar muchas iteraciones para poder acercarme. Vamos a aplicar 100 iteraciones y veamos qué es lo que nos pasa. Vemos que el valor está decreciendo, así que el valor real va a ser mucho más pequeño. Vamos a hacer con 1000 iteraciones. Y tenemos que está tendiendo a 3.59. Tranquilamente podemos copiar este valor, que es la iteración número 100 del valor inicial que escogimos, y en el terminal podemos hacer operaciones matemáticas. Definimos que nuestra función tiene que ser igual a 100, x elevado a la x, así que tengo que
mi raíz aproximada, 3.5972 elevado a 3.5972, me va a dar 99.999999999, que eso es casi 100. Así que podemos ver que este método es muy útil para resolver ecuaciones que a simple vista no serían fáciles de resolver. Como podemos ver, si el valor tiene una raíz, nos va a botar el resultado con las iteraciones que hagamos. Mientras más iteraciones, más exactas. La ventaja de Python es que podemos hacerlo muy accesible para el usuario sin necesidad de acceder a líneas de código. Por ejemplo, lo principal del video es que entiendan cómo programar el método de Newton-Raphson, que va a ser iteraciones. Aquí estamos usando el comando for. Podemos también definir un menú y que nos dé todo esto. Yo tengo uno aquí escrito. Poder usar el lenguaje de programación Python nos brinda muchas cosas. Por ejemplo, aquí estoy definiendo un menú, importando librerías, definiendo módulos. Y lo bueno de este lenguaje de programación es que podemos trabajar por partes. Por ejemplo, trabajo para que me dé gráficas, tengo un script aquí escrito. En otro video tal vez podría ser explicando este script. Y puedo crear un menú. Yo al ejecutar este menú, podemos ver que al ejecutar nuestro programa nos da instrucciones y nosotros como usuarios que no sabemos nada del lenguaje de programación hasta el momento, simplemente lo ejecutaríamos y obtendríamos una interfaz muy accesible para nosotros. Podemos hacer otra función, por ejemplo, hagamos que nuestro f de x sea x al cubo, ¿ya? Vamos a tener que la derivada es 3x al cuadrado. Deseamos ver la gráfica y nos pone un menú. Podemos escribir, nos dice, escriba el número respectivo, 1, 2, 3, 4. Queremos ver la gráfica así, 1. Escribo la gráfica con parámetro t. Eso es porque todo mi script de la gráfica que está aquí está hecho con parámetro t, para no dar error con x. Así que nuestra función era x al cubo. Vamos a poner t elevado al cubo. Y vemos aquí nuestra gráfica. Vemos que las raíces puede estar entre el valor de 0 hasta 18 por ahí. Esto nos puede dar una idea. Por ejemplo, vamos a escribir otra función, vamos a escribir 2. Nos pide otra función, yo qué sé, vamos a poner x a la cuarta. Ahí nos bota la derivada. Espero que haya estado todo claro. Si necesitan alguna duda, algo, pueden dejar en la caja de comentarios. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias, hasta luego.